mi nombre es Ade Soto y voy a hablar sobre los felices años 20. ¿Qué fueron los felices años 20? Los felices años 20 comenzaron en Estados Unidos, impulsados por la prosperidad económica que se registró en este país al finalizar la Primera Guerra Mundial. América sustituyó como primera potencia al Reino Unido y a los países europeos que, como Francia y Alemania, habían quedado destruidos y fuertemente endeudados. Gracias a la influencia que Estados Unidos ejerció en el viejo continente, la prosperidad se extendió también a Europa. El nuevo espíritu de la modernidad llegaba con los adelantos técnicos, los cambios en las costumbres y la necesidad de disfrutar de la vida para olvidar dramas pasados. Pero esta prosperidad duraría un corto periodo que finalizaría el 24 de octubre de 1929, conocido como el Jueves Negro, y con el crack del 29, que terminó con la llegada de la Gran Depresión. ¿Qué causó los felices años 20? En la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos había exportado grandes cantidades de armamento y otros productos a los países europeos. Al finalizar la guerra, la economía de Europa quedó seriamente tocada. Los efectos de los tratados de paz tuvieron su repercusión en el marco demográfico europeo. Al acabar la guerra, el Reino Unido tenía deudas con Estados Unidos, al igual que muchos países europeos, lo que favoreció la economía de Estados Unidos al ser el receptor. Estados Unidos se vio frente a un exceso de demanda que provocó que los ingresos estadounidenses crecieran mientras Europa se reconstruía. La economía en esta época. La expansión de Estados Unidos se basó en una profunda transformación productiva dominada por la innovación técnica. Así, disminuían los costos y aumentaba la producción, obteniendo beneficios. En esta época se popularizó el uso del teléfono, el automóvil y los electrodomésticos. Estos eran demasiado caros y entonces se aplicó por primera vez la venta a plazos. Esto creó una oleada consumista, ya que la gente podía comprar los productos sin necesidad de tener el efectivo en un primer momento. En estos tiempos, la fábrica Ford innovó con la utilización de la cadena de montaje. De esta forma se reducían costos y tiempos de producción. Este método se aplicó a otros sectores. También tuvieron efectos positivos la demanda de construcción del rascacielos. Todo esto tuvo una gran influencia en el mercado de trabajo, dejando la tasa de desempleados de Estados Unidos en 13 millones. No había habido una tasa tan baja hasta la fecha. Esos años constituyeron los mejores para la sociedad estadounidense. Se vivían unos años de excelente bienestar y de gran optimismo frente al futuro. El arte y la cultura. 1920 evidenció la creación de una cultura de masas, sustentada en los sistemas de producción en cadena, nuevos medios de comunicación y un consumo cada vez mayor. Otros generaban revuelo. Los espectáculos masivos como el cine, deportes, cabarets, el teatro y los musicales. El interés por la alta costura como Coco Chanel y Jean Patou, y las nuevas corrientes musicales como el jazz, el charleston y el blues se convirtieron rápidamente en objetos de consumo y dieron vida a toda una industria que nunca antes había sido tan significativa. Con esto, la década estuvo marcada también por años de esplendor en las artes y cambios culturales, donde se gestaron expresiones decisivas para el resto del siglo XXI. Vidas locas, fiestas extravagantes llenas de excesos en las que participaban quienes disfrutaban de la vida bohemia, y clubes de jazz, poetas, artistas y escritores empedernidos. Todos se encontraron en la llamada Edad Dorada. Salvador Dalí, Pablo Picasso, Luis Buñuel, Ernest Hemingway y los Fitzgerald, entre muchos otros. La liberación femenina. Quizás uno de los cambios más radicales de esta época fue el fenómeno de la liberación de las mujeres, quienes a partir de esta época tuvieron una mayor participación en la vida laboral y en el ocio. Sin embargo, es a partir de la Primera Guerra Mundial cuando los avances iniciados por los movimientos feministas de finales del siglo XIX experimentarán un incremento imparable, pues las mujeres reemplazaron a los hombres en muchos trabajos que eran realizados exclusivamente por ellos, lo que inició un movimiento de reconocimiento del papel de la mujer en la sociedad. En Estados Unidos nacieron las flappers, a la vanguardia de los nuevos vientos libertarios, mujeres jóvenes que vestían faldas cortas, escuchaban y bailaban jazz, usaban mucho maquillaje, bebían licores fuertes, fumaban, en general, desafiaban las normas de los que se consideraba socialmente correcto para ellas. Las flappers norteamericanas
simbolizaron una nueva generación que se separó de los valores y costumbres tradicionales de la época. La consigna general femenina fue la de liberarse de todo aquello que la privaba de movimiento y de identidad. Se bajaron los escotes, subieron sus faldas, se cortaron el pelo con el revivido look bob cut y se deshicieron del corset. El fin de una era. Con la aparición de nuevos métodos de ganar dinero, como la adquisición de acciones de empresas que cotizaban a un alza que parecía imparable, influida por la euforia inversionista, mucha gente empezó a invertir en bolsa, incluso pidiendo créditos y endeudándose hasta límites irrazonables. Cuando las acciones pararon de subir, la gente empezó a venderlas para perder lo mínimo, contagiando a los inversores y haciendo que bajaran a un ritmo frenético. El 29 de octubre de 1929, una fecha conocida como el Martes Negro, las bolsas se desplomaron y empresas y particulares pasaron en 24 horas de la opulencia a la ruina. Los días siguientes cerraron miles de empresas, millones de trabajadores se vieron en el paro y la expansión del pánico provocó numerosos suicidios entre los inversores arruinados. Este acontecimiento, conocido como el crack del 29, fue el origen de la Gran Depresión, la crisis más grave registrada por la economía mundial en el siglo XX. Una crisis que se extendió a todo el mundo a causa del papel que desempeñaban los